estamos. Ahí estamos. ¿Qué ¿Ya? pasó, hermanito? ¿Cómo estás? Bien, hermano. ¿Y tú? Bien, bien, aquí, ya Qué esperando. bien, hermano. ¿Cómo estás, hermanito? Bien, carnal. Justo vengo del centro de buscar unos tenis, pero no los encontré. ¿No los Este, encontraste? no. No, ya es un modelo descontinuado, entonces yo creo que sí va a estar bien cañón que los encuentre, pero pues ya, aquí estamos de cualquier forma, aprovechando también el día libre. Pues listo. ¿Tú cómo estás? Qué Bien, milagro. bien, pues dándole, ya sabes, como todo mundo. Está bien, güey. ¿Qué te parece, Emi, si vamos empezando con esto? Sí, sí, está bien, hermano. Vamos a darle. Pues buenas tardes a todos los que nos acompañan en este video y pues estoy aquí con mi amigo, actor y que además admiro y que por eso está aquí en, en esta sesión. Y bueno, pues preséntate, amigo, para que la gente que no nos conoce sepa quiénes somos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Macías, soy actor egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral de la generación 2010-2014. Hace 6 años que soy egresado de esa escuela y soy actor de teatro, actor de cine, barista, o sea, preparo café, estoy metido en el arte de hacer café y director de escena también. Hola, amiguito. Qué, qué padre, amiguito. Y cuéntame, para ir entrando en el tema, ¿qué es esto que a mucha gente le interesa? ¿Qué es que cómo actuar en el cine? Y claro que ayer andábamos platicando tú y yo que pues no hay recetas, ¿no? O sea, cada quien tiene su experiencia, cada quien tiene sus métodos, cada uno como actor se conoce, como actriz se conoce y sabe lo que ocupa. Pero pues bueno, estás tú aquí y queremos oír tu experiencia y tú te puedes extender todo lo que quieras. Yo iniciaría preguntándote que como todos sabemos, los que egresamos de la escuela o los que incluso están ahí estudiando, sabemos que la ENAD nos enseña a actuar, pero para teatro, ¿no? Que finalmente pues es la Nacional de Arte Teatral, pero no nos enseñan a actuar en cine. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo Emanuel llega a su primer casting o a su primer trabajo en cine y a qué se enfrenta, cuáles son las diferencias? Bueno, tú háblanos un poquito de eso y si ya surge alguna preguntita, ya voy ayudándote, amiguitos. Va que va. Pues bueno, mi primer casting de cine fue para un largometraje que se llama A la Triste. Es un largometraje que fue dirigido, producido, y producido ejecutivamente por Rubén Colín Gama, que es un cineasta de Morelos. Un saludo para ese men y toda la banda de allá. Y pues nada, simple y sencillamente un amigo mío, buen amigo mío, Diego Garza, me escribe que mande un perfil, que mande unas fotillos y yo le digo, bueno, está bien, pues te mando unas fotos. ¿Tú Y ya una de tenías, estas fotos, ¿qué pasó? tú ya tenías fotos? Sí, ya tenía fotos, ya me había hecho un book porque pues, había escuchado que es muy importante tener unas fotos pues, de buena resolución, fotos de estudio con cierto grado de profesional, sí, de ciertas fotos profesionales para poder, para ir poco a poco armando tu portafolio serio, profesional de actor. Ok. Entre esas cosas y el demo reel, pues digamos que las fotos fueron lo primero que tuve, se las envía a Diego, él se las pasó al director y me dijo, pues sí, te quieren para casting, ¿no? Y yo, pues ok, yo no sabía cómo funcionaba la dinámica, ¿no? Simple y sencillamente me parece que es, bueno, en mi caso fue aprenderme una escena y pues de pronto ahí estábamos en el depa de mi amigo Diego, porque fue una producción bastante independiente, ahorita hablamos más de ese Ujú. asunto. Y el casting, digamos que fluye con cierta naturalidad. Yo estaba muy nervioso porque era la segunda vez que actuaba en cámara.
¿no? La primera fue para un corto al que me invitaron ahí en Hidalgo, yo estuve viviendo en Pachuca un rato, me invitaron ahí para un cortito y pues digamos que ahí fui más o menos sintiendo la cámara, ¿no? Este, pero de pronto llega el proceso de casting y este chavo y este director Rubén pues me empieza a dar notas, ¿no? Me empieza como a corregir, no, aquí menos, incluso él como que fue un casting bastante inusual porque él tuvo incluso la amabilidad de enseñarme lo que él estaba grabando y me dijo, mira, ves como aquí en esta indicación que te pedí, moviste mucho o parpadeaste mucho o tus ojos se movían mucho, trata de controlarlo, ¿no? Y entonces ahí fue como de empezar a pensar en las primeras pues digamos que en esa neutralidad técnica que el cine exige como una base, ¿no? Así como hay una neutralidad en el teatro a la que apelan y de la que te hablan en las escuelas, que es básicamente un estado de alerta en la escena, en el cine también se apela como a cierta neutralidad, pero es todavía muchísimo más específica, ¿no? Tiene que ver mucho con el encuadre, o sea, dónde está la cámara en ti, si es de acá, si es de acá, si es tu mano. Entonces empecé a sentir como otro estilo de dirección y otro estilo de actuación también, ¿no? Ya no era como nada más ahí, aviéntate y como lo vayas sintiendo, porque era muy recurrente la nota en el casting pero ves cómo estás como pasado, y yo me sentía en circunstancia, pero no así súper histriónico, ¿no? Sí, sí, No sé si sí. te ha pasado, hermano. O sea, que te dicen, bájale, yo, pero estoy abajo porque la energía del teatro, o sea, te pones en un marco de ficción, en un marco de verosimilitud, y piensas que con eso es suficiente y le entras con todo. Pero al ser la cámara un lente muchísimo más preciso y muchísimo más acotado, de verdad, creo que nos llegaban a decir en la carrera. Obviamente no hubo tal cual una materia de cine, de actuación en cine que es fundamental, pero nos decían es que la cámara agarra todo. Y eso es cierto, hermano. O sea, la cámara agarra todo, 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 todo. Y si no puedes mentir en escena, pues a la cámara tampoco le puedes mentir, ¿no? Entonces, creo que tuve la fortuna de trabajar con un director bastante, entre todas las cosas que él tenía que hacer, porque se la aventó solita, te digo, fue bastante guerrilla. Trató de descubrir también cómo funcionaba la actuación cinematográfica, ¿no? Y eso fue uno de los primeros choques y durante todo el rodaje me acompañó esa sensación de no estar histrionizando, teatralizando. Esa fue una de las primeras conmociones que me han acompañado a lo largo de mis siguientes proyectos, estar como al pendiente. Son muy pocos los directores y las directoras que se enfocan realmente en la actuación. Entiendo que se tienen que encargar de muchas cosas, pero pues digamos que se está viendo ahí un camino de posibilidad para nosotros que no tuvimos como ese bagaje o esa educación, ese trabajo en cámara, hermano. Al fin y al cabo, tú sabes que el trabajo en cámara es estar solo ahí, repitiendo, 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 practicando, practicando y observándote también, ¿no? Algo que en el teatro no es muy común. Es que tenemos luego muy penado el hecho de trabajar frente a un espejo, Claro. como para no verte y no prejuzgarte. Aquí, forzosamente, si el director o la directora o el director de foto tienen esa como flexibilidad, te muestran para que tú ajustes. Y eso es algo, pues, cabrón, es revelador, ¿no? Eso te iba a decir, amigo, que tuviste suerte de que la directora, el director, te mostrara lo que hacías y que además te fuera dando dirección, porque muchas veces pues, sabemos que en la industria del cine, pues se supone que ya sabes, ¿no? Ya sabes actuar, pues por eso te están hablando. ¿Y qué pasó, maestro? ¿No lo estás haciendo bien? ¿Puedes o no puedes? Y fin. Pero tuviste esa fortuna y tú dices que te acompañó durante todo el proceso el director, ¿no? El director, pero ¿qué herramientas, o sea, cómo te fuiste dando cuenta cuál era el nivel o el tono en el que había que actuar? O sea, porque tú dices, tenía que bajarle, tenía acá, ¿cómo te fuiste dando cuenta? ¿Cómo encontrar la rayita exacta para poder gesticular, para poder actuar, incluso esas escenas que luego son frenéticas o enérgicas y que aún así
hay que bajarlas a un lenguaje cinematográfico. Pues creo que es una cosa que seguimos aprendiendo. Siempre depende de los proyectos, siempre depende de las ficciones y las cosas que te vayan proponiendo, ¿no? Digamos que la actuación, lo importante de sí tener, por ejemplo, una carrera como actor de teatro o de cine, es que pues, tienes el chance de trabajar y trabajar y trabajar en marcos de ficción. En primer lugar, esa es el primer canal, ¿no, hermano? La capacidad de imaginar, de generar imágenes, de concentrarte y repetir y repetir y repetir, y no tanto repetir, sino reconstruir, ¿no? Tuviste un hallazgo bien chido en la cámara o tuviste un hallazgo muy bueno en escena y el director te dice, va de nuez, ¿no? Hazlo otra vez. Y tú, ah, pues, no es repetir lo que hiciste, Sí, claro. es volver a construir las imágenes y vámonos, ¿no? Ese es el primer camino. El camino de la imagen es así, para mí, tanto como actor como director de escena, es el pilar. Si no estás imaginando, si no estás concentrado, si no están tus ojos y tu corazón y tu cuerpo ahí, si incumples con esa parte ya estás frito, ¿no? Sobre el lenguaje cinematográfico, pues te digo que sigue dependiendo de cada propuesta, ¿no? Cada escena que te propongan, ¿no? Cómo construye el director, ¿no? Por ejemplo, el director con el que trabajé en Cuernavaca, en Morelos, pues, tenía mucho esta onda de que es un director que en su estilo de edición hay muchos cortes, ¿no? O sea, él cuando vean la peli, vas a ver que son como pam, 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 o sea, los cortes no es como tan fanático de los planos secuencias, en donde habría como más chance de desarrollo, ¿no? Sí, Porque aquí te dice, aquí solamente haz esta acción, ¿no? La cámara te agarra solo tu antebrazo y el cuello y la cara de tu compañera, entonces, solo eso, y así, ¿no? Entonces, sí, la claro. construcción es muy fragmentada, entonces tienes que concentrarte muy bien. Y el problema justo es cuando, a mí al menos, con los planos que son más abiertos y los planos faciales, eso es muy difícil, como manejar la energía. Yo tuve muchos conflictos en ese rodaje, porque cuando veía de pronto, cuando Rubén me mostraba algunos cortes de lo que se había hecho en el día o de lo que se había hecho el día anterior, yo veía que como que estaba raro, ¿no? Como que en algunas, te pongo de ejemplo, en algunas escenas de mucho frenesí, no veía como mi respiración agitada, yo sí me sentía agitado y me sentía con todo el rush, me veía como más tranquilo, entonces yo sé que lo que estaba en conflicto en mi mente era, por ejemplo, creo que me estoy pasando, entonces mi imagen era, me estoy pasando, no era concentrarme en la circunstancia, estaba esperando solamente que me dijera, órale, así, pero menos. Sí, sí, Entonces sí, eso sí. fue mucho también eso, o sea, el director todo me estaba bajando constantemente, ¿no? Y como el personaje que yo tengo es un personaje protagónico en un largometraje, pues digamos que tuve una trayectoria completa en una película que está en el último corte, me parece que está durando 1 hora 20. Ujú. Es un chingo de trabajo, ¿no? Sobre todo porque tú sabes que uno está en un llamado de 4 horas para grabar 4 minutos, ¿no? Sí, 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 Eh, sí. entonces, pues, digamos que ha sido ir viendo, ¿no? Ir registrando y no hacer de más, pero siempre no hacer de más también tiene que ver con el tratamiento del director. A veces es raro, pero el director te pide más, ¿no? Entonces, creo que incluso con los actores de cine es normal porque hasta cierto punto no me gusta hacer la comparación, pero el actor bueno, en este caso, en nuestro caso de tú y yo, los actores, somos como un instrumento de cuerda, ¿no? Que constantemente se está desafinando con las condiciones, con el calor, con la humedad, con el tiempo, y hay que estarlo todo el tiempo dándole vueltas a las clavijas para que dé el tono adecuado, ¿no? Claro. Entonces, las herramientas, digamos que tengo como pilar la imagen y he estado tratando de aprender pequeños tips, ¿no? Que podrían formar parte ya incluso de un estilo personal, independientemente del personaje que se esté interpretando, ¿no? Este, no parpadear, estar tranquilo, manejar la respiración de la mejor manera y tratar de visualizar y conocer, por ejemplo, ¿sabes qué me sirvió mucho? Me sirvió mucho conocer qué parte de mí estaba agarrando la cámara, ¿no? A esas alturas ya puedo preguntar, ¿el encuadre qué vas a agarrar con el encuadre?
me vas a agarrar de acá a acá, solamente la mitad del rostro, o solamente va a ser mi brazo, también como para, en los rodajes hay una expresión que un asistente ahí en ese mismo largometraje decía, se está quemando el actor, no quemes al actor, o sea, no lo hagas repetir con la misma intensidad una secuencia si solamente vas a agarrar su brazo o sus pies, ¿no? Claro. Entonces, eso también es algo que no siento que los directores tengan tan registrado hasta ahora con los que yo he trabajado, ¿no? Como que hemos ido descubriendo ese camino, ¿no? Este, pero eso también me ha ayudado como mucho a tranquilizarme, ¿no? No le eches todo, échale todo cuando el encuadre sea por acá, cuando el encuadre sea de acá, cuando te agarre el rostro, cuando te agarre medio cuerpo, el cuerpo entero, ahí sí hay que meterle, ¿no? Y esas siempre he pensado que esas entre más pronto salgan, mejor. Sí, Pero bueno, eso sí, es eso de un... descubrir la actuación fragmentada, ¿no, amigo? O sea, en el teatro nos enfrentamos a que todo el tiempo el público ve todo tu cuerpo y acá es Ujú, nada más, te vamos a grabar la mano y agarras tal cosa y ese descubrimiento de o sea, tengo que actuarlo todo, pero nada más en mi mano, nada más el pie que ajá. camina. Sí, Sí, ¿no? eso es muy, pues te pone a, es evidente que estamos ante otra forma de construir la ficción y otra forma de construir los personajes. Eso que sí quede claro, güey, o sea, en cuestión técnica, sí hay una gran diferencia. Y las dos cosas se tienen que ir aprendiendo con el tiempo, también son de colmillo, ¿no? No sé si de pronto te pasa que ves a grandes actores y actrices en películas muy renombradas y de mucho peso, pero no sé si te ha pasado, Isra, que viendo incluso algunas secuencias de esas grandes películas, algo ves raro en algunas escenas de los actores y las actrices, y como que cachas y dices, aquí como que siento que estaba un poquito, como que sobre reaccionó o esto el otro. Creo que no es lo cabrón, o sea, no deja de ser un arte y por ende no una ciencia tan exacta, al menos la parte de la actuación, ¿no? Sigue siendo materia orgánica la que se está disponiendo, ¿no? Materia mental la que sigue ahí. Digo, nunca me ha Claro, pasado con películas de Meryl Streep, por ejemplo, pero sí he visto escenas de Ian McKellen, de Al Pacino, de Robert De Niro, donde se ven un poquito raros, ¿no? Y yo creo que todos pasamos hasta cierto punto por ahí. Lo que es importante creo que es reducir el margen de error y que el personaje pues sí tenga propuesta y homogeneidad, ¿no? En ese aspecto. por ejemplo, amiguito, que sabemos que en el teatro pues siempre hay ejercicios como que digamos, ciertos ejercicios como de voz, de respiración, de tienes que ser grandilocuente, con verdad y todo eso. A ti, ¿tú de qué forma estudias? Digo, nadie se pone, voy a estudiar cine, o sea, voy a estudiar en mi casa actuación cinematográfica, pero sí tenemos ciertos ejercicios como, por ejemplo, no sé si te pasó que pues, al ver un corto, o sea, donde salían algunas escenas, te das y recordando, como dices, lo que te pedía el director o la directora, tú dices, ok, me llevo como esta nota para el futuro, pero ¿qué puedo hacer en mi casa con una cámara o qué puedo hacer para lograr esa nota y ya llegar con esa nota trascendida al siguiente corte o a la siguiente toma o al siguiente cortometraje? ¿Tienes algún ejercicio que tú hayas hecho, desarrollado o simplemente te aventabas a la siguiente toma o al siguiente cortometraje o a la siguiente grabación y ahí aprendías en el momento, ahí lo desarrollabas? Pues digamos que por el momento ha sido un poco así, hermano. He estado un poco detenido en cuestión de ficción en estos días, en estos meses en concreto. Tuve un emprendimiento, esto, lo otro. Entonces, digamos que en cada proyecto me aviento un poquito al chile, ¿no? Sí,
Así que todavía no tengo como esquematizado un ejercicio, una plataforma de trabajo. Simple y sencillamente de lo que he hecho acopio en estos años en proyectos audiovisuales, voy registrando pues con mucha claridad qué es lo que está pasando y trato de tener mucha comunicación con los directores, pero creo que un ejercicio muy, muy personal que siempre estoy teniendo, que es una cosa muy, muy personal que siempre estoy haciendo y que no sé si alguna de las, tú o cualquiera de las personas que nos está observando también han hecho, como hacer pequeñas ficciones personales, ¿no? Eso me ha ayudado a mí como para mantener ese canal abierto. Siempre estoy jugando a interpretar cosas, ya sea con aquí en soledad o con mi pareja o con mis familiares. Es un ejercicio muy íntimo, ¿no? Pienso en circunstancias y las trato de desarrollar y luego pum, corto, ¿no? Entonces voy jugando a eso. Es un poco como los ejercicios que tú realizas y en los que te filmas, ¿no? Sí, Digamos que mantienen el instrumento caliente, ¿no? Empezar a pensar en personajes, en propuestas, en acentos, en corporalidades, en formas de observar. Siempre es eso, una cosa que he hecho desde que soy niño, ¿no? Desde que soy niño como que estoy actuando para mí mismo. claro. Eso es algo que se le parece bastante, ¿no? Otra cosa que sí he hecho y que creo que es un buen ejercicio y tiene que ver justo con lo que tú haces en tus redes y con el material que tú compartes es, por ejemplo, yo no tenía mucho material para la elaboración de mi primer demo reel, ¿no? Para los que nos están observando, ¿no? El demo reel es un tráiler, es un teaser de tu carrera en donde recopilas tus escenas más notables y pues, las tienes ahí como una especie de tarjeta de presentación. O sea, la gente ya no nada más se imagina cómo actúas por tus fotos, sino que también pues, ve tu video, ¿no? Y como no tenía material para mi demo reel y no iba a esperar a que me llamaran los directores para juntar material Claro. para mi demo reel, pues decidí hacer el ejercicio platiqué con mi hermana que realiza producción audiovisual y le dije, échame la mano para hacer un reel, ¿no? Vamos a escribir unas escaletas, vamos a escribir unas escenas solas, o sea, yo, bueno, más bien yo solo, porque no tenía con quién parnear, este, y las filmamos. Entonces, pues, tuvimos ahí varias secuencias que estuvimos filmando y ese ejercicio también es importante, ¿no? Si bien está, está difícil porque no siempre tienes un camarógrafo que te diga, ahora voy a agarrar este encuadre y uno no siempre puede decir, ahora voy a hacer mi video con ese tiro, pues a lo mejor y puedes empezar justo como tú, ¿no? Que se parece mucho al formato del self-tape y ves que últimamente todo lo que es casting es con self-tape en fondo blanco, y eso también es una muy buena herramienta. Aquí tenemos que vernos, eso es forzoso, ¿no? Entonces, pues siempre estar ficcionando, y si tienes una plataforma con la cual pasar esa ficción como lo puede ser justo un video, creo que ese puede ser un gran ejercicio de ficción, ¿no? En cuestión, es muy curioso que lo digas, porque en cuestión vocal, digamos que el trabajo es un poco a la inversa que en el teatro. Si tú hablas muy fuerte, pues saturas el micrófono y el de audio te dice, güey, no tienes que gritar, ¿no? O sea, Sí, sí, el sí, post sí. va a ser un Aparte de que pedo. no Entonces, el micrófono aquí en la garganta, ¿no? no, ajá, y se escucha todo, y se escucha la ropa, y también sobre todo una cosa que luego no manejamos para nada en teatro, que es hablar así, no hablar bajo, hablar, susurrar casi, casi. Y es algo que en cine, en lenguaje cinematográfico, pues, es un gran fundamento, que es hablar bajo y con verdad, ¿no? Súmale, súmale, hermano. Entonces, para mí los ejercicios tienen que ver todo el tiempo con ficción, 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 verdad, 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 en diferentes esquemas y plataformas. Sí, no estaría mal tal vez entrar un poco más en el mundo de la pedagogía, sin, de la actuación para cine, pero pues Algo te iba a estaríamos por preguntar, ver. oye, amiguito, Ujú. ¿y cómo, bueno, es que se me olvidó. Que me interesó tanto lo que estabas diciendo que se me olvidó lo que te iba a preguntar. Era algo sobre el teatro o sea, la diferencia entre el teatro y el De la cine. construcción de personajes o... Saber, aviéntatela, o sea, porque
estábamos hablando, ¿no? Que cómo, ¿cuál es la diferencia entre crear un personaje en el teatro y crear un personaje en el cine? Ya. O sea, en cuanto a los tiempos, en cuanto, no sé, porque Ujú. o sea, hay mucha gente que comenta que pues en el cine no hay personajes, o sea, Ujú. tú y otros dicen que sí hay personajes y ya sabemos que en el teatro, incluso desde que vamos en la escuela, nos dicen que te dan los personajes siempre menos parecidos a ti, ¿no? Entre más alejados estén en el teatro, más estás construyendo un personaje. Y a mí me Ajá. tocó enfrentarme con que entre más parecido era a mí, más acercado era el personaje, o sea, mejor era el personaje. Entonces, Sí. ¿cómo te enfrentas tú a eso, amiguito? Que en la vida real eres 100% mexicano, pero en el teatro debes ser Enrique Quinto y Enrique Quinto Moreno, amiguito. Pues mira, esa pregunta está muy chida porque hay un mito, güey. Yo creo que es un mito, yo creo que es un tótem, en la formación de actores, que entre más camaleónico, entre más alejado justo, entre más, entre más, justo como tú lo dices, ¿no? Entre más lejano, más complicada es la construcción y más chamba estás haciendo y entre más personajes puedas interpretar, pues estás más cerca de un arte diestro, ¿no? Que la diestría de tu arte va de camaleonizarte y que te dejen de reconocer y digan, no, es que ya no era él, era otro. Un poco el mito stanislavskiano es que cuando interpretaba era otro personaje. Creo que es un Y lo mito que se nos viene. Es algo que se tiene que, yo no digo que no, hermano, pero es algo que se tiene que deconstruir por muchas razones. Número uno, porque muchas veces, por ejemplo, los actores en cine tienen esa facultad de cambiar y de camaleonizarse y de ser otros porque, pues por todo el dispositivo de producción que hay detrás, o sea, los pueden maquillar, los pueden tunear, pueden artear bien cabrón todo, los pueden vestir. El ejemplo más claro es Johnny Depp, o sea, el hecho de que tenga esa capacidad de transformación no se la atribuye a él solo, es todo el equipo que está detrás del maquillaje, vestuario, ese tipo de cosas son cosas que luego no vemos. Pensamos que construyen esos personajes aparentemente de la nada ellos solos y pues muchas veces no es cierto. Hay un mito ahí sobre el actor, yo lo llamo sobre el actor atleta que construye personajes, construye personajes diferentes, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, pero número uno, creo que no todos los actores tenemos la consistencia y la capacidad de transformarnos de esa forma, porque también hay una estructura personal muy sólida que hay que, no, si bien no respetar o hay que saber que existe, hay que saber que sí somos un perfil, por ejemplo, ¿no? Es un Claro, poco cruel verlo así, pero sí tenemos características, ¿no? O sea, por ejemplo, este paradigma de que en la escuela nosotros, y muchachas de 20, 17, incluso a 30 años, tengamos que interpretar personajes de Chekhov, o sea, sí, 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 ¿qué sí. pedo? ¿Me entiendes? O sea, como, no como por qué, entiendo que el enfoque es como sí, ¿no? Pero Señores, digamos que amigo. no, sí, o sea, ni siquiera teníamos fundamentos técnicos o fundamentos personales o espirituales para construir primero la verdad en nosotros Claro, y ya estábamos interpretando a Harold Pinter, o sea, personajes de 45, 50 años en contextos volados de la cabeza, ¿no? Y aún así lo sacamos adelante, ¿no? sí, claro. Cuando tuvimos esos ejercicios, o sea, no sé si te tocó realismo y veías como realismo ruso, es dogmático, porque como Stanislavski montaba las obras en el Teatro de Arte de Chejo, pues ahora vamos a hacerlo igual y nada que ver, ¿no? Sí, claro. Entonces, eran contextos muy distintos, pero ahí andábamos nosotros interpretando y tratando de acariciar un poco el contexto. Pero Claro. justo creo que la parte más interesante de esos ejercicios tan enloquecidos
no era tanto lo que no podías alcanzar, ¿no? Que no te pudieras convertir en Chebutikin o en el tío Vania o en Elena, sino que el acierto estaba en lo que sí alcanzabas del personaje, en lo que sí comprendías del personaje. Y eso que sí alcanzabas y comprendías del personaje, pues tenía que ver contigo. Claro, claro, claro. Como dice Mauricio García Lozano, te resonaba, te era resonante, te impactaba, ¿no? Entonces tú tenías la capacidad de transformar eso con lo que sí te habías identificado del personaje y pues entrarle, de alguna forma así pescarte de algo que te comprometiera con él, que te identificara con él, y digamos que de ahí había un poco más de tela de donde cortar, ¿no? Puede que no hayas alcanzado el objetivo de, es que no, siempre eras tú, es que siempre uno es uno, güey, o sea, Sí, perdón. claro, claro. Lo interesante es, tal vez, confrontarte como persona en diferentes circunstancias, ¿no? Eso es lo, Eso es lo sabroso, ¿no? Al fin y al cabo, lo más importante de ver en el teatro y en el cine es la relación de los personajes entre ellos, o entre circunstancias, o entre objetos, o entre momentos de su vida, ¿no? No tanto así, el mito del camaleonismo. Pienso mucho, por ejemplo, en Joaquin Phoenix, Ujú. ¿no? Y no creo que sea, o en Kate Blanchett, y no creo que sean artistas, pues, performers, que construyan de la nada y que no sientan con todos sus personajes un hilo conductor, ¿no? Un hilo esencial, ya sea ético, personal, que las situaciones que viven le son análogas a su propia experiencia de vida. Entonces, irónicamente, puede que el personaje que sea más parecido a ti sea el que más te confronte, ¿no? No Claro. lo sabemos. Siempre, por lo general, los maestros decían, un día un maestro hizo una especie de encuesta y era como, ¿qué personaje? Casi casi nos dijo, a ver, aquí está Emanuel. ¿Qué personaje de esta obra que propuse creen que sería un reto para Emanuel? Y siempre era como el personaje que era, no sé, güey, o sea, el extrovertido, o el alocado, o el psicótico, o whatever, ¿no? Y en efecto lo era, ¿no? Sí era una transgresión porque tu estado de vida, pues uno está como está, ¿no? Uno está tranquilo, lo que define nuestra personalidad, pero tal vez justo la transgresión verdadera radique en qué tanto te identificas con lo que sí te pasa, ¿no? O sea, qué tanto tienes, por ejemplo, qué tanto tendrías que defender a un personaje que fuera un asesino. Defenderlo no es ponerte a llegar a matar gente o perros o lo que sea, ¿no? Claro, claro. Sino qué tanto de ese personaje que te pueda parecer deleznable o repudiable sí te toca o sí te afecta o sí sabes que eso, si eso te puede, cómo lo conviertes, como que creo que lo chido de la actuación hasta ahora que he descubierto en esos años, tanto de profesional como en la carrera, es que sí tenemos esa capacidad, Isra, de transmutar cosas, de tener una cosa y cuando pasa por nosotros la torcemos, la hacemos bola, la maleamos así con mucho esfuerzo y la convertimos en otra cosa completamente distinta, pero sí verdadera, ¿no? Auténtica. Ese es el trabajo. El trabajo está en convertirlo. El trabajo está en convertirlo todo. Eso. Claro. Oye, amiguito, ¿y la relación con otro compañero, actor o actriz, cambia para ti en el cine y en el teatro? O sea, ¿es distinta la relación o sientes que es similar? Pues ahí sí, para que veas, siento que hay similitudes, ¿no? Creo que cada actor o cada actriz con los que uno esté compartiendo también tiene, por ejemplo, que hacer su chamba, ¿no? Entonces, tú haces tu chamba, esa persona hace su chamba, y un poco como pasa en el teatro también, o sea, cada quien hace su construcción y al momento de encontrarse, ponen a prueba, contrastando con la visión del director, ponen a prueba que investigaron. Es muy chido porque sí me ha tocado parnerear ahí en cine con muchísimos actores y muchísimas actrices de muchísimos estilos y roles que cumplían y de relaciones, o sea, relaciones distintas. Trabajé incluso en este largometraje con un niño, con un chavillo de 11 años, de ahí también de Morelos, y sí cambia completamente, ¿no?
cambia la relación, pero digamos que la dinámica del trabajo es un poco similar. ¿Cómo ves si hacemos esto? ¿Cómo ves si hacemos, ahora voy a tratar de bajarle un poquito porque siento que, sí, ok. ¿Cómo ves, director? No, no, es que aquí solo te voy a agarrar a ti, entonces también ahí hay una complicidad, al menos me ha tocado a mí complicidades muy, pues con las que sí estoy muy agradecido. Es raro que yo trabaje, por ejemplo, con actores o actrices diva, que me toquen, pues, no que yo los elija, sino que me toquen. Entonces, cada quien en sus confusiones también. Creo que los actores actores o actrices en comunión en una escena, estamos buscando, estamos buscando lo mismo, ¿no? Ya construimos verdad en nosotros, ahora queremos construir verdad con el otro. Ese proceso también es de trabajo, de preguntas, de confianza también, hermanos. Sí. Es difícil relacionarse con un partner si no le tienes la confianza de proponerle o si te impone mucho, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, eso ¿Qué también haces, es amiguito, cuando un actor o una actriz te impone en el set? uh-huh. Sí, ¿Qué haces cuando un actor, una actriz te impone en el set? pues es una pregunta complicada, pero trato de hacer de lado el ego, ¿no? Porque tal vez justo ese temor o esa imposición que sientes es porque tú no te sientes en el mismo nivel, ¿no? En la misma envergadura, Sí, ¿no? sí. Entonces, es dejar de lado el ego y tratar de hacer el trabajo lo mejor posible, ¿no? Eso, o sea, creo que me ha tocado trabajar ahí con un actor bastante famoso aquí en México. Creo que todavía no puedo revelar identidad porque el proyecto sigue en post, pero digamos que no tuvimos así a la gran convivencia, vente mi carnal, o sea, ni siquiera una foto nos tomamos. Fue bastante cordial y distante la relación, pero yo siempre pensaba que la mejor forma que yo tenía de convivir y de trabajar con ese actor, pues era hacer mi chamba al 100%, ¿no? A full, sin pensar que él me fuera a juzgar, ¿no? O que fuera a decirme eso, al contrario, no fue un... él estaba metido en su chamba, me dejaba a mí hacer la mía, nunca dio notas y todo fue cordial. Así que creo que la mejor respuesta es no tratar de lucirse, incluso personalmente, a diferencia de tus compañeros, ni siquiera tratar de empatizar o de hacerlo tu compa, ¿no? Como buscando algún otro interés. ¿No? O sea, en el set lo único que importa es el trabajo, es la escena, la secuencia, que se logre, que se realicen las emociones y que en la experiencia, pues al fin y al cabo, creo que no somos hay una jerarquía de experiencia, como de viejo lobo del mar contra novato, pero al fin y al cabo, en este momento, el público no sabe si tú ya hiciste cine en chingo mil lugares, ¿no? Y si el actor es, el actor. En ese momento lo que importa son los personajes y la relación. Entonces, lo que hay que sacar avante, lo que hay que sacar a flote de la chamba. Y es un ejercicio difícil, sobre todo sucede mucho a mí me sucede antes de empezar a tirar la secuencia, ¿no? Antes de entrar a rodaje. Ya en ese momento, sí, como que trato de, órale, vámonos riendo, ¿no? Al fin y al cabo, el que tiene que determinar si sí está sucediendo o no está sucediendo en el momento, pues es el director, ¿no? Claro. Entonces, ¿Cuál ha sido, esperemos que en la... cuál ha sido la toma más difícil para ti? No sé, actualmente no sé, en lo que te pedían. ¿Cuál ha sido la escena más difícil que te puso en problemas actorales, que te diste cuenta de que que habías llegado a tu límite actoral y cómo lo resolviste, amigo? Pues mira, no sé si lo resolví porque aún no veo la secuencia, pero creo que uno de los rodajes más difíciles fue donde el personaje estaba sometido a una situación de mucho estrés, ¿no? Estaban a punto de torturarlo, había mucho en juego en la escena, se estaban comprometiendo mucho los intereses que tenía el personaje en salvar a unas personas, entonces articular esa verdad, la angustia, el momento en el que cualquier cosa que hagas puede hacer que todo reviente
y se rompa, ese momento fue muy difícil, ¿no? O sea, todavía incluso no he visto la secuencia final, pero platicando con el director, llegamos a la conclusión de que no es la secuencia más afortunada. Hay unas secuencias muy chidas, pero esa justo no es una de las secuencias más afortunadas. Irónicamente es una de las escenas que me costó con un ambiente más controlado. Con esto me refiero a que la tiramos en una nave industrial, estábamos protegidos, teníamos buen tiempo, el catering estaba chido, ese tipo de cosas que volvieron cómodo el llamado. Tuvimos otras secuencias en una pinche carretera que parecía un sartén, el sol estaba, la temperatura era como de 34 en Morelos y el asfalto estaba caliente, había unas secuencias de pelea, pero ni esas, de hecho al contrario, hubo muchos factores que a esas escenas les dieron bastante candela, ¿no? La Claro. incomodidad, te acostabas ahí en un paraje y estaba lleno de huizaches y las espinas por todos lados, eso como que te metía, ¿no? Lo usabas y órale, lo transformabas y órale, pero justo esa secuencia en la que estaba todo aparentemente controlado y donde solo era base quiero verlo, fue, me, sí me confrontó y sobre todo, que es lo más amargo, me dejó con una sensación de insatisfacción. Incluso que sí, sé que cuando vea la peli no me voy a terminar de sentir cómodo con esa escena, ¿no? ¿En serio? Es Sí, que o sea, digamos que de eso iba a hablar, amigo, que ¿qué pasa? Digo, tú dices esto, a lo mejor es la buena, ¿no? O sea, porque luego ocurre que tú actúas dos tomas súper geniales y la tercera algo falla y el director dice, se queda, esta es la buena. sí, Entonces, no, cabrón. Pero ¿qué sucede cuando tú ves algo, o sea, ya cuando ves tu trabajo y no te gusta tu actuación? ¿Qué haces con eso, amiguito? ¿O qué haces con eso que te cuento das como 5 tomas bien y la que se queda es la más horrenda? ¿Cómo convives? pues mira, creo que por lo joven que es mi carrera, lo que pienso es, ay, güey, ojalá, es un temor ahí medio mítico, ¿no? Porque es como, ay, ojalá por este cortometraje no se muera mi carrera, ¿no? Ay, mi carrera ¿cuántos? Creo que tengo 11 cortos y un largo, o sea, así que tú digas, oh, no manches, ya por eso vas a estar vedado de los, y eres un mal actor y te vas al diablo. No, pero a veces tengo esa sensación de, ay, ¿quién va a ver esto, no? Sí, Esa es la primera reacción de, pues ojalá entre menos los vean mejor, ¿no? Pero al fin y al cabo no se puede. Y siempre va a haber trabajos más afortunados que los otros. Trato de pensar eso por lo pronto, ¿no? Siempre va a haber momentos así. Incluso, por ejemplo, te podría decir de la peli. O sea, creo que la película tiene tantos momentos que hasta yo podría decir, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este sí, este sí. Los cortos igual, tienen tantos tiros, tantos encuadres que en alguno hay de sentir esa insatisfacción. Muchas veces eso es lo que también a nosotros nos cuesta trabajo como actores, ¿no? O sea, dejar que los demás hagan su trabajo. Al fin y al cabo, hay que tomar en cuenta y respirar hondo cuando el director te dice, no hay problema, es que eso lo voy a checar yo en edición. Entonces, pues, ¿no? Uno claro. trata de dar todo en tu trabajo, o sea, así somos. Uno quiere hacer lo mejor posible, impecable durante todo el transcurso del trabajo, en cada minuto, en cada segundo, ¿no? Y que nadie te diga nada y tu trabajo no tenga ninguna tachadura. No se puede, pues, pero pues sí, creo que hay que lidiar con esa sensación pensando eso, o sea, al fin y al cabo la última palabra no la tienes tú, la última decisión no es la tuya, ¿no? Hay muchos actores que he leído y he visto que se meten mucho con eso y esa no la vayas a meter, esa edítala así, yo como, bueno, pues no es tu chamba, ¿no? Entonces hay que dejar a las personas hacer su trabajo y si no tuviste satisfacción y tienes tal vez la ventaja o la fortuna de tener a alguien que te estuvo coacheando o que estuvo al pendiente y te dijo cómo te sentiste, ¿no? Pues que así ya sabes que sí te vi medio tenso y sí se nota. Aprender de eso, tomar nota en la bitácora y acuñarlo a la experiencia, acuñarlo a la experiencia.
pero pues habrá que ver. Habrá que ver el Siempre va a resultado. haber un trabajo, ¿no? Porque luego pasa que uno se pone bien nervioso en una toma y resulta que la cámara, lo que decías hace rato, ¿no? La cámara ni salías a cuadro y uno porque estaba actuando y bien preocupado porque, híjole, sentí que no llegué y resulta que la cámara estaba en otro lado y ni te estaban captando a ti, ¿no? O las escenas que te salieron muy bien y las meten en el corto. Ajá, ni las meten en el corto. Dicen, es que estabas pasado, o es que creo que lo que funcionaba era cuando intentaste por el otro lado. Luego, cuando los directores te la cambian, está bastante chido, ¿no? Una escena, por ejemplo, de gran intensidad emotiva, que tú sientes que la escena es del moco y de la chingada y andar ahí dándote golpes de pecho y eso, y a lo mejor lo que funciona es un silencio, una lágrima, o sea, o sea, que haga una foto distinta, que haga otro encuadre. Uno no lo sabe, pero trata uno de cubrir el mayor campo posible. Está bien, amigo, pues vamos cerrando. ¿Cómo ves este tema? Ya si en otra ocasión podemos platicar acerca de otras cosas, pero yo creo que para empezar está bien, para los que decidan, para los que quieran acercarse al cine y que tengan próximamente un trabajo en el set, pues ya tienen nuestra experiencia, ya tienen tu experiencia, pueden, pueden adquirir algunos tips que soltaste, pueden escuchar tu experiencia y pues dime, amiguito, algo que quieras decirle a los que están interesados en actuar en el cine, vengan de una formación teatral o vengan simplemente de fuera, o que sí son cinematográficos, algo que les quisieras decir, un Sí, consejo, hermano, pues sí. que no hay Pues receta. varias cosas así como en general. La primera es que cumplan con lo básico para ser seleccionados para un proyecto, ¿no? No solo es presentarse al casting y ya poner ahí su chula cara y que el director diga, ah, ese no, o sea, no. Cumplir con lo básico, o sea, cumplir con unas fotos, cumplir con un demo reel, encontrar la forma de hacerlo, amigos. Recuerden que una foto no actúa. Entonces, háganse de una foto, de unos headshots, eso es muy importante, los encuadres, en donde se ve su rostro, porque el cine es gran parte de la expresión y del lenguaje cinematográfico se centra en el rostro de los actores y las actrices. Entonces, cumplan con esos headshots, cumplan con esas fotos, cumplan con esos demo reels y cumplan con esos currículums vitae. Ahora sí que ya ahí, de ahí en fuera, pues es empezar, ¿no? Y tener mucha confianza. Y sobre la cuestión, si lo tienen como un sueño, ya lo que quieren hacer, pues tomen en cuenta que hay muchísimas personas con las mismas intenciones que ustedes. Así que tal vez la oportunidad no siempre se presente, pero en cuanto se presente, pues sean muy disciplinados, pregunten, confíen mucho. Y para los actores de teatro, actrices de teatro que estén interesados en el tema, pues sí pierden el miedo. Al principio la cámara impone mucho vertirle emociones y decirle cosas a un objeto ahí raro y a un montón de gente que te está viendo. Así se empieza, hay que perderle miedo a la cámara. La cámara al fin y al cabo es trabajen en la imagen y construyan en la cámara algo, pero sí háganlo. Si lo quieren hacer, háganlo. No esperen que les llegue todo así a alguien chido y que los busque, porque incluso ya en el rodaje, los conflictos y las transgresiones les van a llover como piedras, ¿no? Entonces, trabajen mucho con la cámara y o sea, créansela que no por ser actores de teatro no pueden hacer cine, al contrario, eso es lo que van a tener que hacer, Claro, van a tener que hacer cine, van a tener que hacer audiovisuales, van a tener que hacer comerciales. claro. El teatro está muy complicado y es mejor que le echen todo si es lo que realmente quieren hacer y si son realmente sus sueños, porque pues, la cámara, el cine, o sea, no me refiero a las agencias, a las producciones, el cine sí los está buscando a todos ustedes y a todas ustedes.
sí está buscando sus rostros, sí está buscando sus voces, sí está buscando sus historias. El cine necesita de todos y de todas, así que échenle, necesita de todos, necesita que todos estén ahí visibles si es lo que quieren hacer. Nada de que perfil latino internacional, y que eso, depúrense de esos principios, a lo mejor es que publicidad se busca y es un tecnicismo, pero pues no por eso pensemos que no es para nosotros, que no es para mí, que no es para mí, que no es para mí porque soy argentino, necesita de todos, porque la vida está compuesta de todas las personas. Muchas gracias, amigo, por esta plática que la vamos a subir al rato para que los que no pudieron estar en esta conversación pues la puedan presenciar y escuchar y además conocerte y conocerme a mí para los que no saben de nosotros y que próximamente nos vean en pantalla grande a ti y a mí, primero Dios, y que pues no, es una carrera de resistencia porque va a haber mucho tiempo sin actuar, pero en el momento en el que se te llame al set, a darlo todo, a darlo todo. Es una bendición estar en rodaje. Pero pues yo también Un regalo. nos encontramos en el camino y aspiramos a que en cuanto se tenga el dinero, tú y yo estaremos en alguna película juntos, vas a ver. ¿Vale? Pues muchas gracias, amigo. Cuídate mucho, Isra. Muchas gracias por acompañarme y pues que ya te la saben, amigos. Sale pues, amiguito. Nos vemos. Va que va, brother. Bye.